Hola amigos, hola amigas, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación junto al diputado Mario Venegas. Iniciamos un nuevo año 2015 con todas las ganas, con todas las energías para concretar nuestros sueños, ¿cierto? Concretar nuestros anhelos, que les vaya muy bien este 2015 y que se viene con todo. Ya llegó el verano, pero se siente ya el verano. ¿Cómo está, diputado? Saludarlo. Un gusto de saludarte, Gonzalo, como siempre, y un gusto de saludarlo a ustedes en sus casas. Efectivamente se vino el verano con todo. Imagínense lo que es estar al interior de este estudio de grabación. Estamos con mucho ánimo, con mucho deseo de iniciar este año 2015 con las mejores esperanzas para ustedes y para todo nuestro país. Aun cuando nosotros todavía no terminamos el 2014 desde el punto de vista estrictamente laboral y legislativo, porque recién termina a final del mes de enero. ¿Ya? Y el receso y las vacaciones son en el mes de febrero. Así es que todavía nos quedan y todavía hay interesantes cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en estas próximas semanas en el Parlamento. Diputado, vamos a materia porque tenemos muchos temitas que tocar hoy día. El tema de la semana ha sido un escándalo que tiene que ver con el caso de la posible corrupción, ¿cierto?, que hay entre empresarios, el grupo Penta, con algunos parlamentarios de un partido político que sería la UDI. ¿Qué pasa con este tema? Se ha hablado mucho, han aparecido correos, ha aparecido mucha información y probablemente esté dando cuenta de ciertos delitos tal vez, pero usted que está más de cerca, ¿qué nos puede contar? Bueno, lo primero es que queremos tocar el tema porque no podemos dejar de abordar en este programa de carácter político un tema que ha sido un escándalo ya, que ha explotado en dimensiones inimaginables. Se viene desarrollando a partir de hace un par de semanas, pero hoy día ya es un escándalo con todas las letras, porque importantes empresarios, amigos cercanos del expresidente Piñera, asesores directos de él durante su gobierno, como es Carlos Delano, Eugenio Lavín, han sido formalizados. O Pablo Wagner. Pablo Wagner, subsecretario de Energía del gobierno del presidente Piñera, formalizado. Es decir, se le inició una causa por parte del fiscal Gajardo para, ¿no es cierto?, investigar posibles delitos de distinta naturaleza. Delitos de carácter tributario. Es clarísimo que ahí se configura, ¿no es cierto?, y otros delitos que tienen que ver con asociación ilícita para defraudar al fisco. Defraudación al fisco. O sea, a los recursos de todos los chilenos. Y esto, como ustedes bien saben, parte cuando un gerente de la empresa Penta. Penta es un holding de empresas. Holding es un conjunto de empresas que pertenecen a unos mismos dueños, en este caso los señores Delano y Lavín. Su gerente, por una diferencia entre ellos respecto del finiquito, porque lo echaron de la empresa, declara y denuncia que estos empresarios, a través de sus empresas, le entregaban aportes económicos. Lo que hacían era en realidad una asociación ilícita para defraudar al fisco mediante la entrega de boletas y facturas ideológicamente falsas. Así se llama técnicamente. ¿Qué significa en palabras sencillas eso? Significa que ellos entregaban facturas a impuestos internos por trabajos que nunca se realizaron, que nunca se hicieron. Por ejemplo, la prensa nos indica que las esposas de estos dos señores tenían sueldos de 10 millones de pesos mensuales, sin hacer nada, sin tener oficina, y presentaban la factura. Esa factura ellos lo hacían pasar como gasto y en consecuencia descontaban impuestos por esa vía. Pagaban menos impuestos. ¿Ya? Esto es algo irregular, pero cuando ya fue con carácter de escándalo, cuando dice este señor Bravo, gerente de la empresa, dice, y además se le entregaban aportes a campañas políticas de la UDI en cantidades increíbles, o sea, 120 millones en un caso, otros 100 en otro,
cientos de millones de pesos y con la misma figura. Le entregaban y a cambio el candidato, diputado, senador, ahí están Iván Moreira, Ena von Baer, Lorenz Goldberg, Salaquet, el que fue candidato a presidente Longueira y una serie de otros diputados menores. Le entregaban una boleta o una factura que era falsa. Una factura, ¿por qué era falsa? Porque se aparecía haciendo un trabajo que nunca en realidad se realizó. Y con esto ellos deducían, entonces, ¿qué es lo que hacían? Que en definitiva ni siquiera estaban dando plata de su propio bolsillo, estaban dando plata que le robaban al fisco, porque no le pagaban impuestos, era el fisco, el Estado, el que terminaba pagando esos aportes, que después descontaban, ¿no es cierto?, de sus impuestos. Bueno, esto es un escándalo mayor. Era un secreto a voces que los empresarios, especialmente grandes empresarios de este país, estamos hablando de grandes empresarios, estos son empresarios que tienen fortunas de 1.000 millones de dólares, calculan ellos 700 millones de dólares cada uno, como fortuna personal. Mueven negocios por 40.000 millones de dólares anuales, en donde tienen bancos, ISAPRES, AFP, negocios inmobiliarios, negocios en la universidad. Este era dueño de la UDD, Universidad del Desarrollo, Delano, Diladín. Negocio agrícola, de una enorme cantidad de negocios. Bueno, ¿por qué es grave? Porque se hizo una figura para defraudar al fisco y eso es un delito. Y eso es lo que va a tratar el fiscal de probar para que se le apliquen las sanciones. Y la arista política es que hay involucrado muchos candidatos, muchos parlamentarios en ejercicio hoy día, como Iván Moreira, senador de la República, Ena von Baer, diputados, que otros que no salieron, como Goldberg, Longueira. Ahora, ¿por qué lo tocamos? Porque no tocarlo podría dar pie para que usted piense que nosotros estamos haciendo un silencio cómplice sobre el tema. Porque claro, como están todos los políticos involucrados, todos quieren así como taparse. No, tengo la conciencia absolutamente tranquila que en ese caso, que es aportes irregulares, como lo ha reconocido Iván Moreira, como lo ha reconocido el propio Lorenz Goldberg, no se dan en el caso nuestro. Y creo yo que esto es bueno que ocurra, esto es bueno para que se legisle, esto es bueno para que se sancione, porque hay muchos que actúan al margen de la ley, hay muchos que violan la ley y hay muchos candidatos que operan con ventajas porque cuando le pasan cientos de millones, evidentemente uno se pregunta cómo compiten aquellos que no tienen la suerte de tener amigos empresarios o que no tienen la suerte de tener fortunas personales. Ese es el punto esencial de lo que hay aquí. Yo creo que de esto va necesariamente a surgir iniciativas legales que finalmente permitan hacer lo que hace rato venimos diciendo que hay que hacer. Uno, legislar sobre el financiamiento de las campañas y los partidos políticos. Eso es una pregunta interesante porque ya se está sabiendo, ¿cierto?, a través de estos correos electrónicos de que ya hay parlamentarios, ¿cierto?, involucrados que están haciendo de cierta forma defraudando al fisco, pero lo que es más grave también es que tienen proyectos de ley que benefician, ¿cierto?, a estas empresas específicamente y dentro de lo que es la actividad parlamentaria, ¿hay alguna sanción para estos parlamentarios? Desgraciadamente hasta ahora no. El problema mayor que hay aquí, que usted es inteligente y tiene sentido común, y que la pregunta es ¿por qué un grupo de empresarios, en este caso dos, multimillonarios, están dispuestos a entregar tal cantidad de dinero para campañas políticas? Bueno, lo primero que son militantes de esos partidos, pero lo segundo, y es que se deduce, es que a ellos les interesa para que estos parlamentarios, una vez electos, como lo dejan en claro algunos de los mails que se enviaron, protejan sus intereses.
protejan sus empresas. Todo esto que se construyó durante la dictadura en orden a privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar la previsión, privatizarlo todo, permitió que esta gente se enriqueciera. Y es por eso que hay parlamentarios que siempre defienden el que no se cambie estas reglas del juego. O sea, lo que hacen es proteger los negocios de estos empresarios. Entonces, al final de cuentas, lo que hay es una inversión que a ellos les conviene, porque después tienen X número de diputados y senadores que van a ir a jugarse para que no les cambien la ley que a ellos les beneficia. Y que perjudica, de ojo, a la inmensa mayoría de los chilenos, porque no me diga usted que la AFP es una cosa que beneficia a la inmensa mayoría de nosotros. No me diga usted que las ISAPRES son un sistema que nos beneficie. No me diga usted que hoy día la educación privada, en las condiciones que está, es una cosa que termina siendo beneficioso. Le acaban de subir los aranceles en una cantidad significativa. Entonces, esto es lo que hay detrás y es por eso que esto hay que erradicarlo y terminarlo y denunciarlo de la manera más categórica. Bueno, esperemos que esta vez llegue, ¿cierto?, las sanciones correspondientes y estaremos atentos a cualquier noticia y usted, bueno, desde el Parlamento... Y que legislemos, que hagamos una ley que prohíba, por ejemplo, cuando un candidato, la ley establece que hay determinado plazo para hacer propaganda legal. ¿Y cuántas veces hemos visto que los candidatos parten 5 o 6 meses antes, poniendo avisos en la radio, poniendo avisos en la tele, poniendo... Distinto de hacer un programa como este, que es un programa de conversación. Pero otra cosa es hacer propaganda, ¿no es cierto? Y eso está clarito. Y transgreden la ley, ¿por qué? Porque no hay sanción. Y lo que tenemos que es poner sanciones y graves. Si hay un parlamentario que se descubre que ganó una elección con dinero mal habido, obtenido de manera irregular, ese parlamentario debiera perder el escaño. Debiera perderlo, expulsarlo. Porque jugó con malas armas. No es legítima su elección. ¿Te fijas? Y debiera subir aquel que corresponda, pero no aquel que ha estado usando, ¿no es cierto?, elementos contrarios a la ley. Así es. Bueno, después de este caso grave también hay otros temas que también queremos tocar, diputado, porque hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso que tiene mucho interés, especialmente para las familias, para quienes tienen niños y niñas especialmente, que tiene que ver con la creación de una subsecretaría e intendencia de educación parvularia. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto parte de la reforma educacional que estamos trabajando. Este proyecto entró por el Senado, ya se tramitó en primer trámite en el Senado y llegó a mi comisión en la Cámara de Diputados y tenemos que estudiarlo y, por supuesto, aprobarlo. Se trata de crear una subsecretaría que no existe hoy día y una intendencia. La primera define política y programa, la segunda, la intendencia, fiscaliza el cumplimiento de las normas en este ámbito, en este nivel educativo tan importante. Educación parvularia, educación preescolar. Mire, lo que hagamos en esta etapa que va de los 0 a 4 años con los niños es esencial y fundamental. Lo dice la ciencia, lo dice todas las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que espera el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? 1, mejorar la calidad de la educación que reciben los niños hoy y aumentar la cobertura. Queremos a 90.000 nuevos niños en salas cunas y en jardines infantiles. Para eso la presidenta se ha comprometido a construir 4.500 salas cunas durante su gobierno, 1.200 jardines de transición que se llaman. Y esto es un tremendo desafío país. Ahora bien, invertir en este nivel que es la educación preescolar o de primera infancia es esencial porque si tú haces una buena estimulación temprana a los alumnos, van a tener un mejor desempeño académico después en básica, luego en media y después en la enseñanza superior. Eso está plenamente demostrado, por eso que la presidenta ha estado tan interesada en esto. Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacerle, diputado Venegas. Tiene que ver con que muchos padres o muchas madres finalmente llevan a sus hijos a una sala cuna, a un jardín infantil, pero termina siendo una especie de guardería infantil. También tenemos alguna experiencia, digamos, en otro sentido, pero ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lo primero es que nosotros creemos que hay que cambiar todo en la política, por eso la subsecretaría define políticas, programas. Lo primero es que las salas cunas y los jardines infantiles tienen que entenderse que son establecimientos educacionales.
Los niños comienzan a aprender desde que nacen. Usted los ve cuando están niñitos, ¿no es cierto? Empiezan, buscan, se chupan, se echan toda la boca, exploran, gatean, buscan, tocan, muerden. Eso es estar aprendiendo a conocer el mundo. Y ese es un proceso muy importante. Ahora, cuando es guiado por profesionales debidamente preparadas, como son las educadoras de párvulos, asistidas por técnicos de buen nivel y bien formadas, como son las asistentes de párvulos, bueno, los niños tienen una muy buena atención. Ahora bien, en esta etapa es fundamental que se produzca todo este desarrollo neuronal, ¿no es cierto?, importantísimo en el cerebro de los niñitos. Por eso es que es importante invertir aquí y es por eso que el gobierno está empeñado en mejorar significativamente esto. ¿Y qué queremos que sean? No guarderías, sino que establecimientos educacionales en donde ya se trabaje el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en los niños desde la más temprana edad. Y en esta etapa el tema es que es el juego, el modo en que el muchacho y los niños aprenden. ¿Ya? No hay que escolarizarlos, ni en kinder, ni en pre-kinder. Se trata de que los niños apurarlos para que lean, para que cuenten, para que... No, jueguen, exploren el mundo, desarrollen su capacidad cognitiva, neuronal, emocional, psicosocial, de conocerse, de relacionarse con otros. Si eso lo hacemos bien, le va a ir muy bien, téngalo por seguro, en básica, en media y después en enseñanza superior. Así es, porque parece que los papás muchas veces, o las mamás también, dentro de los jardines infantiles, quieren apurar. Hay una suerte de presión hacia los niños, ¿cierto?, para que aprendan a leer, salgan aprendiendo a leer o a contar, y al parecer no es lo más fundamental. No es un error incluso. Es un error porque se puede perfectamente desarrollar otras habilidades, destrezas cognitivas, psicosociales, actitudinales, que una educadora de párvulo con buenas bases, con un buen currículum va a poder desarrollar si es una buena profesora. A todo esto tenemos que preocuparnos de formar buenas educadoras de párvulos y buenas asistentes de párvulos, ¿no?, para que atiendan de buena manera y profesionalmente a nuestros niños y niñas. Que ya las hay, por cierto. Las hay, por supuesto, sí tenemos que preocuparnos porque como todo, hay buenas formaciones en algunos lugares y en otros no tan buenas. Y entonces hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Así es. Bueno, y para terminar este plano educacional, estas notas, durante la semana se discutieron un proyecto de ley que apoya, ¿cierto?, el tema de los gobiernos universitarios. ¿En qué consiste este tema? Un cortito, y luego vamos a ir a ver su intervención en la Cámara. Bueno, claro, porque en la intervención yo explico los argumentos. Mire, se trata de que desde la dictadura, desde el gobierno militar, existía un DFL2, actualmente modificado. Era el DFL1, se modificó, pero quedó ahí en esa una prohibición que impedía en las universidades que los estudiantes pudieran organizarse y que los académicos y los funcionarios no académicos pudieran organizarse en algún tipo de sindicato, federación, asociación, etc. A estas alturas de nuestra vida democrática parece inaceptable seguir. Y cada vez que quisimos cambiarlo, ahí estaban nuestros amigos de siempre, ¿no es cierto?, que viven añorando esos años, impidiendo esos cambios. Bueno, esta vez el gobierno ha enviado un proyecto de ley que lo que hace es simplemente eliminar la prohibición. Es decir, los estudiantes podrán organizarse para defender sus intereses y sus derechos en todas las universidades y en todos los centros de formación superior del país. Lo mismo los académicos y lo mismo los profesionales y técnicos de otros niveles. Y esto creo es muy importante a estas alturas. Por lo demás, es una solicitud amplia de los estudiantes movilizados a lo largo y ancho del país. Muy bien, vamos a ir a ver la intervención del diputado Venegas y ya retornamos a este programa. Ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas. Gracias, señor presidente, estimados colegas. Como es por todos conocidos, nuestra presidenta Michelle Bachelet comprometió durante su campaña llevar adelante una reforma educacional que permitiera construir una educación de calidad para todos, con inclusión y que permitiera la construcción de una sociedad más justa. En este marco,
la dignificación de la profesión docente es un factor clave. Lo hemos dicho y lo reiteramos. Y el proyecto que hoy debemos votar se hace cargo parcialmente de una demanda de los profesores del país por mejorar sus condiciones de empleo, en las que miles se mantienen de manera precaria, con contratos anuales, pese a permanecer por largos años en las dotaciones docentes de la educación pública, contraviniendo la ley. Desgraciadamente, recibimos del Senado un proyecto peor de aquel que despachó esta Cámara de Diputados. Una indicación sustitutiva del Ejecutivo disminuyó en varios miles los profesores que serán beneficiados con el paso a la titularidad de sus horas docentes. No estoy de acuerdo con lo que hizo allí mi gobierno. Y lo digo públicamente porque lo he expresado en todos los tonos y en todas las oportunidades, a todas las autoridades y los asesores del Ministerio, y no hemos sido escuchados. ¿Por qué beneficiar a menos y no a más? ¿Por qué, en vez de dejar satisfechos a algunos profesores, se deja disconforme a un porcentaje importante? ¿Por qué quedar continuadores de la costumbre de introducir la letra chica en aquellos anuncios que realizamos? No puedo ni estaré de acuerdo con esta política. Incluso en los organismos internacionales el Estado de Chile ha sido acusado de ser un mal empleador, manteniendo a decenas de miles de servidores públicos en condiciones precarias de empleo, no solo en el ámbito municipal, también en el ámbito del Estado, ministerios y otros. Eso es lo que ocurre con los profesores a contrata, lo que esperábamos corregir con este proyecto de ley, porque consideramos un tema de justicia. No son ellos los responsables de estar en esta condición, es las instituciones que nos llaman a los concursos respectivos, en este caso los municipios. Fue despachado de esta Cámara, que usualmente dice que corrige para mejorar los proyectos, esta vez los desmejoró. Para que me entiendan mis estimados colegas, voy a poner algunos ejemplos que hablan de la injusticia que se comete. Por ejemplo, tengo dos profesores, ambos con una contrata de jornada de 30 horas. Uno lleva 10 años en esa condición. A lo largo de su proceso, en algún momento, el municipio, a través de SUDAM, resolvió llamar a concurso la mitad de esas horas, 15. Él postuló un concurso de oposición de antecedentes y ganó esas 15 horas. Quedó con 15 a contrata. Hoy día, ese profesor, por esas 15 a contrata, no se va a beneficiar, porque no cumple con el requisito de tener 20 horas a contrata, no obstante que tiene 30 horas contratado. En cambio, un profesor que tiene 3 años continuos, que nunca ha ganado un concurso, pero que tiene 30 horas, las mismas 30 horas, va a tener la totalidad de las horas titulares. ¿Eso es justo? Eso es premiar. Explico porque la ley, la interpretación que se hace con la indicación, ¿no es cierto?, que no era el del espíritu de la ley que nosotros aprobamos y que se aprobó en tiempo del presidente, es horas a contrata. Y ahora por no tener 20 horas a contrata, sino 15, no obstante tener 15 titulares que se ganó por concurso, no va a ser beneficiado. No me parece. Y hay una serie de otros profesores que no se van a beneficiar. Y eso lo advertimos, lo dijimos, pero hay gente que no entiende, no conoce en el hecho lo que ocurre en la realidad. Está muy bien por el primer profesor, pero está muy mal por el segundo profesor, que no va a beneficiarse con este proyecto. ¿Por qué ocurre esto, presidente? Porque gasté muchas horas en intentar hacer entender esto a las autoridades y a muchos asesores del Mineduc. Reconozco mi incapacidad, no fui capaz de hacerlo entender. Porque tal vez muchos de ellos aún no entienden cómo funcionan los colegios y cómo hay que tratar a los profesores. Los profesores entienden esto como un engaño, y les aseguro, van a haber muchos profesores que van a decir, aquí había letra chica. Uno puede aceptar que falte conocimiento técnico en el Mineduc,
por elegir mal a los funcionarios, a los asesores, como quiera que sea. Pero como diputado de la nueva mayoría tengo el derecho y siento el deber de señalar a mi gobierno que lo que hicieron con este proyecto en el tránsito de nuestra Cámara de Diputados al Senado es un completo error. Con todo, presidente, que mis colegas de la oposición no se entusiasmen. Señor presidente, por su intermedio al ministro, yo creo que esto hay que corregirlo. Si queremos efectivamente impulsar la reforma, tenemos que hacerlo con el apoyo incondicional y ojalá total de los profesores de Chile. Y esto no ayuda en esa dirección. No obstante, reconozco que este proyecto ayuda a muchos profesores, a un porcentaje importante cercano al 80%. Vamos a pasar de un 50% que hoy día tienen titularidad a más del 80%. Ojo, que la ley dice que debe haber solamente 20% de contrata. Y esto lo hemos permitido y se va a resolver, ¿no es cierto?, por muchos años. Quiero decir que votar en contra, ese fue mi dilema desde ayer en la tarde aquí, que intenté infructuosamente tratar de corregir esto. ¿Cómo hacer? ¿Votar a favor o votar en contra? Votar en contra significa perjudicar a muchos profesores que se van a beneficiar. Pero votar a favor también significa, ¿no es cierto?, perjudicar a muchos que se van a, obviamente, no tener los beneficios que nosotros estamos buscando. Seguiré esperando que mi gobierno, que las autoridades del ministerio, al que apoyo desde el primer día, y que todos son ustedes testigos que he sido de una lealtad inquebrantable, hasta el último día, logre entender que estas cosas no se deben hacer así. Ojalá que ello ocurra. Tal vez cuando quieran escuchar a algunos que solo por haber dedicado una vida a la educación, parece entendemos un poco más del asunto. Anuncio con estos reparos mi voto favorable. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Bien, después de la intervención del diputado Venegas en Cámara, en el Parlamento, vamos a tocar otro tema también muy importante porque durante la semana que recién pasó recibimos la visita del intendente Francisco Huenchumilla, ¿cierto? Su camarada. Así es. Con quien hizo importantes anuncios para la comuna de Angol. Así es. Bueno, yo estaba en Valparaíso, como ustedes deben saber, todos nosotros trabajando. Él entiendo que vino un día miércoles, ¿no? Sí. Nosotros estábamos en Valparaíso, no pude acompañar, pero fui representado por algunos de mis colaboradores y mandé las excusas del caso. Pero ¿cómo nos vamos a comentar con verdadera alegría que el señor intendente vino a firmar un proyecto, un mensaje, que le va a entregar un total de 935 millones de pesos para reparar el glorioso y emblemático Teatro Municipal de Angol? Ese mismo teatro en donde hemos visto tantas cosas. Gozamos de las películas, ¿se acuerdan? Aquella época de los rotativos interminables, en tiempo de un Emilio Egner, ¿ya? Y gozamos también de espectáculos notables como festivales, teatro, música, jornadas memorables, la celebración del Día del Trabajador, etc. Ese teatro que Angol tiene, que es un patrimonio, Angol merece estar en unas condiciones dignas para toda una ciudad que lo ocupa, que lo necesita. Y le va a inyectar este proyecto, ¿no es cierto?, una cantidad importante, cercana a los 1.000 millones de pesos para mejorarlo. Ya se ha hecho algunos avances, pero hay que mejorarlo más, las butacas, la calefacción, habilitar, me imagino, el segundo piso, en fin, hay muchas cosas que hacer. Y ya entonces hay la voluntad del intendente de apoyar esto. Por otro lado, 400 millones para dotar de agua potable a la colonia Manuel Rodríguez. Nuestros amigos queridos de la colonia Manuel Rodríguez que van a poder, ¿no es cierto?, colonia Manuel Rodríguez y Santa Elena, agua potable. Y 734 millones que van a ir a comprar sitios para casos patronales y la Unión hace la fuerza. Se van a beneficiar más de 200 familias. O sea, tremendas noticias nos trajo el intendente y aquí nobleza obliga darle todo el valor que merece al municipio angolino, a su alcalde Obdulio Valdebenito y a quienes han estado detrás de conseguir y presentar estos proyectos, porque estas cosas
no surgen así de espontáneamente. Esto hay que estar trabajando, elaborar los proyectos, tenerlos técnicamente bien hechos y luego hacer la gestión y el lobby. Y ahí nosotros también intervenimos conversando con los consejeros para que regionales, como Tomás Fuentealba, en el caso acá, Enrique Neira, en el caso de los angolinos, pero tenemos otros amigos, Marcelo Carrasco, ¿no es cierto?, y otros, que son también consejeros regionales a los que podemos acudir para aprobar estos proyectos. Ahora, aparte de estos proyectos, ¿cierto?, importantes, por cierto, el que anunció el intendente Buenchumilla, hay un tema también que no es menor y yo creo que es muy relevante, que tiene que ver con la biblioteca pública de Angol. Efectivamente, así como hoy día gozamos de un precioso Centro Cultural de Angol, también obra de Obdulio Valdebenito en su primer ejercicio. Yo le ayudé a conseguir los primeros 100 millones con la ministra de Cultura de la época. Nosotros vamos a disponer de un teatro hermoso y vamos a disponer en poco tiempo de una nueva gobernación, hermosa, nueva, moderna. Pero se nos está quedando un patito feo, la verdad. Y en estos días estuvo en mi oficina, y qué bueno que tú lo tocaste, un ciudadano común que tiene una pasión por la lectura, don Anselmo Fica Carrasco. Él perteneció al grupo de los escritores, porque también se dedica a escribir, y es amigo de la biblioteca municipal. Y recordarán ustedes, estimados amigos, que la biblioteca municipal era un espacio amplio, grande, ahí en pleno centro de Angol, en la calle Lautaro con Vergara. Pero el terremoto nos destruyó la biblioteca. Y como emergencia se tuvo que llevar a una casa sólida, que era una casa de habitación, pero que nos reúne las condiciones para hacer biblioteca. No tiene suficiente amplitud, las salas son muy estrechas, etc. Y yo sé que esto es transitorio, no es permanente. Pero este ciudadano, don Anselmo Fica, me decía: don Mario, vengo a plantearle para que usted interceda ante las autoridades que correspondan, que Angol se merece. Hubo por ahí una tertulia en la propia biblioteca de gente que quiere la biblioteca y dicen: Angol se merece una biblioteca pública de verdad, con un buen edificio, amplia, con luz, cómoda, con los espacios necesarios para hacer cultura, como tiene que ocurrir en una biblioteca pública. Así que yo le prometí a don Anselmo que íbamos a hablar de esto, porque yo creo que usted es un ciudadano serio, responsable, que se ha ocupado de un tema que merece la pena. Sin duda, Angol, capital de la provincia de Malleco, se merece una biblioteca como Dios manda, y conversaremos para ver si es que podemos empezar a pensar en grande, que es la etapa de plantearse un proyecto, ¿no es cierto?, de construcción de una biblioteca que nos permita tener todas esas joyas que son los libros, que nos permita, ¿no es cierto?, que cuando vengan los visitantes tengan un lugar hermoso donde ir. Las bibliotecas son muy visitadas por los turistas, pero en las condiciones que la tenemos, producto del terremoto, evidentemente no es lo mejor. Así que, estimado y querido amigo alcalde, ahí tenemos la posibilidad, por cierto, de plantearnos un hermoso y bonito desafío y un proyecto interesante para nuestra querida ciudad de Angol y para la provincia de Malleco. Así es. Bueno, antes de despedirnos quería comentar que la ciudadanía también tiene muchas ideas buenas, ¿cierto? Muchas ideas interesantes, porque también vive el día a día, practica el contacto con otra gente, tiene sus hábitos, ¿cierto? En este caso la lectura, otros tendrán la pintura, la música, etcétera. Y la cultura, es la cultura. Y reconocer que en general la ciudadanía, ¿cierto?, también puede, ¿cierto?, aportar. El diputado Venegas, ¿cierto?, siempre ha estado disponible para eso, y cualquier idea que tengan, ¿cierto?, bienvenida sea. Todas las ideas son, por supuesto, todas las sugerencias son muy bienvenidas, así que los esperamos en nuestras oficinas, ¿no es cierto? Háganos llegar sus sugerencias, ahí está nuestro correo mvenegas@congreso.cl, y usted me puede inscribir para plantearme ideas que finalmente nos ayudan a construir la ciudad que soñamos, la provincia que queremos, la región que todos nos merecemos, y el país en el cual podamos todos ser un poco más felices, sin duda. Así es. Bueno, agradecerle su sintonía, los esperamos en un próximo programa. Y diputado, muchas gracias por la gentileza de poder responder todas las preguntas. No, claro, de eso se trata. Te agradezco a ti, tenemos una pauta, se nos quedan muchas cosas por el tiempo, pero bueno, tratamos de tomar aquello que pueda ser de mayor interés para ustedes, así que si logramos concitar su atención, nos damos por muy bien pagados y los esperamos
la próxima semana, si Dios así lo quiere. Muchas gracias y que tengan una bonita semana.